Seguimos conociendo a personas importantes que van a pasar por este congreso. En este caso estamos con Jeffrey Players. Él es presidente de la Asociación Internacional de Sociología y es un auténtico placer, Jeffrey, tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Además es uno de los ponentes, así que vamos a tener una suerte inmensa porque nos va a adelantar un poquito de esa ponencia. ¿En qué va a consistir, Jeffrey, esa ponencia? Bueno, mira, estoy muy contento de estar aquí en el Congreso de la Federación Española de Sociología, que la Federación Española, sin duda a nivel mundial, es una de las asociaciones nacionales de sociología más sólida, más consolidada, que se ha vuelto un referente científico importante, no solo en España, pero también en América Latina y en el mundo. Contamos siempre en la Asociación Internacional de Sociología con la FES, la Federación Española, para apoyarnos para una sociología más internacional, pero también una sociología útil a los ciudadanos, una sociología que sirve también a entender mejor nuestra sociedad, entender los problemas en los barrios populares, los problemas de género, los problemas que se vinculan con la migración, con el cambio de la era digital. Por eso los sociólogos españoles en los últimos años han ido creciendo en importancia, en visibilidad, y creo que el trabajo extraordinario que están haciendo en la Federación Española de Sociología refleja bien eso, con una revista importante, con un coloquio, un congreso impresionante, 1.800 participantes. Es excepcional a nivel nacional y de repente no se dan cuenta de la importancia del trabajo que se ha ido acumulando para ese congreso. Es importante porque estamos ahora en un periodo de profundas transformaciones. Vamos a hablar esos días de la era digital, nuevas herramientas, la inteligencia artificial, las redes sociodigitales. Podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo. Tenemos acceso a periódicos, a literatura de todos los continentes. Tenemos nuevas herramientas para analizar los datos. Pero ¿acaso entendemos mejor nuestro mundo? No es tan seguro, es un desafío nuevo. La era digital nos ha llevado en caminos inexplorados. Hace 20, 25 años pensábamos que las redes sociales, la era digital iba a abrir el mundo, la información, y íbamos a ir a más democracia. Todavía tantas esperanzas con las revoluciones árabes, el 15M, Occupy Wall Street. ¿En qué resultó eso? Sí, el proceso a nivel local, pero unos años después, los estados, y más los estados autoritarios, aprendieron a usar estas herramientas digitales no para la emancipación, pero para el control de sus ciudadanos. Estamos en una época con una manera muy diferente de considerar el impacto de las redes sociales, el impacto de la inteligencia artificial sobre la democracia, sobre el control. Y no solo hay estados autoritarios, también una polarización creciente del espacio público, con campañas de odios frente a unas personas, con temáticas de género, por supuesto, pero con cualquier tema, una polarización que el que piensa diferente se vuelve un marco en las redes sociales. En unos cuantos tweets se puede destruir la reputación y la vida de una persona. La reputación y también a nivel personal y psicológico, ¿verdad? De la persona, ese factor humano que no debemos olvidar, ¿verdad? El factor humano que se olvida una vez que está ahí detrás de la red. Al mismo tiempo, esa misma red posibilita cosas extraordinarias. Veo en todas partes del mundo activistas fantásticos para la causa climática, para defender el derecho al aborto, en contra del racismo, que también se movilizan gracias a las redes sociodigitales. Así que no están de un lado o del otro, pero sí tenemos que ver que en el mundo de hoy, si bien hay movimientos progresistas, ciudadanos que quieren más democracia, más libertad, más emancipación, acceso de todos a la educación superior, al mismo tiempo tenemos también con otros movimientos autoritarios que en el mundo están dominando siempre más, pensando en países como la India y muchos otros donde hay un impacto del autoritarismo, y en eso directamente afecta a la sociología. Estoy muy preocupado de ver que en una cantidad creciente de países del norte y del sur, la libertad académica, la libertad de investigación de los sociólogos está afectada. Sociólogos que se ven suspendidos por su universidad, sociólogos encarcelados por regímenes autoritarios, y ahí creo que eso muestra también que la sociología es una parte indispensable de la democracia, porque se trata también de entender la sociedad y contribuir a una ciudadana más no digo más educada, mejor informada. Y no solo información día a día, pero análisis de eso. Entender la dinámica que hay detrás de los eventos. Entender que el mundo de hoy no está dado así, está fabricado en conflicto entre actores
que tienen visiones del mundo muy diferentes, y no olvidar que detrás de las dificultades de la vida cotidiana, que también son parte de la sociología, también hay retos de largo alcance. Estamos destruyendo el medio ambiente de manera acelerada. Y tenemos elecciones europeas donde este casi no es un tema. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que nuestras generaciones de hoy hacemos frente a esta responsabilidad histórica de cambiar el modelo para limitar el impacto de la destrucción de la naturaleza? Se requiere un cambio profundo. Y la verdad, hasta hoy no sabemos ni cómo pensar. Tenemos cambios muy mínimos en las sociedades y se requiere mucho más. Todo el mundo casi está de acuerdo, pero nadie sabe por dónde ir. Ahí las ciencias sociales son importantes para buscar caminos, para entender mejor lo que pasa, los obstáculos, sin duda, y de repente contribuir a una conciencia global más importante de esos problemas. Has hablado de problemáticas muy importantes que se enfrenta la sociedad de hoy, que nos enfrentamos en la sociedad de hoy, pero la sociología, has dicho algo para mí también muy destacable, que la sociología puede aportar, no es que pueda, es que aporta, es que puede ayudar. Yo creo que eso es importante, que se señale, ¿no, Jeffrey? Que quede claro para la sociedad en general. Sí, es que la democracia no es solo el derecho de votar, indispensable, pero también se requiere una ciudadanía informada, ciudadanos que tienen base para apoyarse, para entender cómo funciona la sociedad, que no se deja llevar por informaciones falsas en línea, y ciudadanía también que tiene parte analítica para entender lo que pasa en otros países, para entender la interconexión entre lo que pasa en un país y el otro, para el cambio climático, pero también para la democracia, para entender que detrás de campañas que se ven en España, ¿sí?, de extrema derecha, campaña en contra de libertades de género, por ejemplo, que hay grupos internacionales también, entender que la lógica histórica y la lógica social, la dinámica social, eso es indispensable para la democracia de hoy. Y además, bueno, cuando hay dos opiniones, como tú decías anteriormente, muy diferentes, quizás hay un punto de encuentro. Puede ser, a veces hay que buscar quizás ese punto de encuentro, ¿no? Y también ver un poco y estudiar los distintos comportamientos de una opinión y de la otra, ¿no? Sí, exactamente. Ahora bien, es un desafío más complejo de lo que parece, porque hay opiniones que son muy cerradas. Entonces, ¿qué tanto hay que ir a hablar con esas opiniones cerradas ahí? Porque hay comportamiento que en la democracia que queda fuera de la democracia. Si se trata del odio al otro, ¿cómo se tiene que dialogar con ellos? Difícil. Ahora bien, lo importante es siempre seguir pensando qué es lo que nos une. Exacto, ese punto que tenemos que tener, ¿verdad? Exactamente. Y sin embargo, también hay que ver, bueno, se ve como un caso extremo en Estados Unidos, pero se ve que será también en ese país con partidos extremistas en toda Europa, pero con Trump se ve claramente que ahí hay con las redes sociales, con la era digital, viven en un mundo que se interpreta de manera totalmente distinta. Un mundo que no corresponde a la realidad de los hechos, donde el cambio climático no existe tanto, donde el problema son casi únicamente los migrantes, donde no hay crecimiento económico cuando los hechos nos muestran que sí hay crecimiento económico en Estados Unidos. Y que la gente, los trabajadores, les va mucho mejor ahora que antes. Pero en las redes sociales se puede negar todo eso y viven en otro mundo. Ahí es importante las ciencias sociales, economía, sociología, ciencia política, antropología, para recordar, para analizar lo que está pasando. Y sí se puede, siempre hay una capa de interpretación de la realidad, pero también hay una realidad que existe ahí y que no se puede desformar de cualquier parte en las redes sociales. Ahora bien, se ha ampliado, pero sabemos que no es nuevo. Hemos tenido en Europa la experiencia del fascismo en ese país, en toda Europa, y sabemos cómo los hechos también se transformaban en esta época. Así, con las redes sociales, con la era digital, siempre hay que pensar que sí hay una dinámica en parte nueva, pero también que está jugando otra vez lo que ya ha pasado también en la historia. No es la primera vez que Europa se confronta a la subida de una ola de extrema derecha. No es la deformación de la realidad. No inicia con las redes sociodigitales. Será de otra manera, sin duda. Hay que ser muy cuidadoso de eso, pero también hay que aprender de la historia y la transformación de la realidad.
el hecho de encontrar como chivo expiatorio al extranjero no es algo nuevo, es algo que obviamente en Alemania se dio, como en ese país también, en el siglo anterior. Hay que saber de dónde venimos, ¿no?, para quizás avanzar con un paso quizás más firme. Sí, entender que el mundo de hoy sí está en parte en crisis, pero no más que antes. No estamos en un mundo peor que antes, solo que los desafíos de la democracia permanente se reconfiguran en parte con la era digital, con el problema mayor del medio ambiente, pero que son desafíos que siempre vamos a tener a defender y quizás una lección de eso también la importancia de defender la democracia. Jeffrey, por último, ¿cómo afrontas y cómo te sientes siendo uno de los participantes grandes de este congreso? Bueno, como decía, muy feliz de estar aquí. Tengo muchos colegas, amigos españoles, sociólogos, de los cuales aprendo mucho. Y también creo que es un equipo extraordinario, el de la Federación Española de Sociología, que por asistir, por abrir muchos de los congresos nacionales de sociología en el mundo, no hay muchos congresos que tienen no solo ese tamaño, pero también la calidad intelectual y la calidad de investigación que tiene la Federación Española de Sociología. Hay que subrayarlo. Muy bien, me parece fenomenal. Oye, ¿qué te parece que sea en Sevilla? ¿Te gusta Sevilla, no? Sí, con un poco menos de calor, pero sí, muy bien, ya. Ya esta mañana mi paseo fue a correr unos 15 kilómetros allí, así que descubrí un poco... ¿15 kilómetros? Descubrí el centro allí. Viene con fuerza, Jeffrey. Sí, señor. Sí, siempre un placer estar regresando en Sevilla ahí, en España. Sevilla siempre es una maravilla. Aquí da igual que haga calor, frío, pues muchísimas gracias. Lo que pasa es que el calor hay veces que no se lleva tan bien, todo hay que decirlo, pues sí. Pero bueno, también estamos en verano y es lo normal. Muchísimas gracias. Un auténtico placer tener a personas como tú en un congreso de esta magnitud. Gracias, Jeffrey. Muchas gracias.